Cuando, cuando empezamos consistentemente ya con la investigación en Guayabo, donde se identificaron basamentos, terrazas, empedrados, tumbas y la infraestructura vial e hidráulica a la que he aludido, el material cerámico que mayoritariamente aparece corresponde con dos grandes fases culturales, la selva y la cabaña. De 300 a 900 después de Cristo la primera, de 900 a 1550 después de Cristo. Eso es un intervalo amplísimo para tratar de entender dinámicas y procesos sociales. Pero es lo que había. Es lo que había, ok. Partimos de ello y empezamos a desarrollar una serie de excavaciones. A partir de 2012, la oportunidad de empezar a excavar de manera sistemática varias estructuras con una técnica de recolección de datos análoga a la que llevó a cabo el profesor Vázquez en Las Mercedes, para comparar. Se sometieron a contrastación dos grandes conjuntos de argumentos hipotéticos, dos grandes conjuntos de argumentos teóricos, y es como funciona la investigación antropológica. Por un lado, el arqueólogo Óscar Fonseca, investigador de la Universidad de Costa Rica, quien llevó a cabo varias campañas de exploración después de Carlos Aguilar Piedra, plantea en varios de sus artículos y textos que lo que hoy vemos del monumento fue construido alrededor del año 1000 después de Cristo como un proyecto arquitectónico, de principio a fin, pero no tenía dataciones radiocarbónicas. Por otro lado, el arqueólogo Luis Hurtado de Mendoza, en ese momento también docente e investigador de la Universidad de Costa Rica, planteaba un argumento completamente divergente, y era que la configuración arquitectónica de lo que hoy vemos del monumento era el resultado de un proceso agregativo ampliamente disperso en el tiempo, desde 1000 antes hasta 1200 después de Cristo. Y entonces se plantean dos posibles escenarios de prueba. ¿Cómo saber si uno u otro es viable o tiene solidez? Es precisamente con los datos empíricos con los que va a ser sometida a contrastación una teoría, una hipótesis de trabajo. Realizamos estas excavaciones, se sometieron a análisis radiocarbónico 15 muestras de diferentes construcciones, y el rango de construcciones en Guayabo se ubicaría mayoritariamente con un 94% de probabilidad entre 850 y 1150 después de Cristo. Es esta gran curva. Sin embargo, el hecho de que sea tan alto este pico nos permitiría inferir, y esto queda a prueba para futuras investigaciones y contrastaciones de las hipótesis, que es entre 900 y 1000 cuando habrían ocurrido la mayor parte de las construcciones de Guayabo. Por lo tanto, nos decantamos por uno de los dos argumentos hipotéticos, que se trata de un desarrollo arquitectónico planificado en proyectos constructivos delimitado en el tiempo alrededor del año 1000. Ello no quita que haya habido una ocupación prolongada del espacio a través del tiempo, y que además hubo una integración arquitectónica clara con el entorno, a través de caminos, a través de calzadas, a través de muros de contención, etcétera, para mitigar el riesgo. Siguiente nivel de las preguntas de investigación. Bueno, Guayabo no está solo en el entorno. Todos los puntos amarillos alrededor el rojo es el Monumento Nacional Guayabo. Todos los puntos amarillos son sitios arqueológicos registrados en la base de datos del Registro Arqueológico Nacional del Museo Nacional de Costa Rica.
pero son puntos, es un punto en el espacio. Si se nota, el área un poquito más clara en verde, alrededor del punto rojo de Monumento Nacional Guayabo, es el área expuesta al público hoy en día. Pero incluso ahora no sabemos hasta dónde llega el espacio construido de manera continua en los alrededores de ese núcleo arquitectónico. Si hacemos un breve ejercicio de integrar estos puntos, de repente, el diámetro de los círculos más grandes es de 500 metros. Nótese que es el área que cubre prácticamente el área expuesta del Monumento Nacional Guayabo. Híjole, pues nos encontramos con una dificultad de identificar en dónde se asentó la gente y cuánta gente había y cómo se dieron las condiciones para nuclearse y construir este asentamiento precolombino. A partir de ello se plantea un proyecto para contextualizar a nivel regional, cuando menos en 20 kilómetros cuadrados alrededor de Guayabo. ¿En qué condiciones ocurrió este desarrollo humano? En la ladera de un volcán activo, como sigue siendo el volcán Turrialba, y en donde tenemos al menos 65 sitios registrados en el Departamento de Protección de Patrimonio Cultural del Museo Nacional de Costa Rica. Se van complejizando las preguntas, entonces. Fuimos escalando, tratar un problema de fondo que era la conformación sociopolítica precolombina y responder a dos preguntas del tipo ¿cómo? Temporalidad y demografía. ¿Cómo fue el proceso de construcción de los asentamientos alrededor de Guayabo? Sabemos que de Guayabo salen calzadas que comunican en una infraestructura de más de 17 kilómetros en total, que comunican distintos asentamientos. Uno de los de mayor tamaño, o más bien el de mayor tamaño hasta ahora documentado, es el Monumento Nacional Guayabo. Por eso he estado insistiendo en contrastarlo con Las Mercedes, que es el otro gran asentamiento precolombino de esta época. Y entonces se plantearon tres posibles escenarios hipotéticos a contrastar. ¿Cómo se construyó Guayabo entonces? Por un lado, o en primer lugar, se trataría de una región densamente poblada que se nuclea para construir Guayabo y luego regresan a sus casas y sigue estando el montón de gente viviendo en la región. Una segunda posibilidad, a nivel hipotético, para contrastar con datos empíricos, sería que para construir Guayabo, la gente se reunió, construyó y ahí se quedó. Y se quedó abandonada la periferia, las zonas rurales, alrededor de Monumento Nacional. Una tercera posibilidad, elucubrada, fue que no había gente, o había muy poca gente, y que llegan a construir Guayabo y ahí se quedan todos. ¿Cómo desde la investigación arqueológica podríamos contrastar estos tres escenarios hipotéticos? El primero, que había una región densamente poblada, pues entonces habría evidencia en los alrededores de Monumento de una ocupación constante de personas que habrían construido también sus casas, sus basamentos, sus empedrados, a los que se comunican a los que se comunica el Monumento Nacional Guayabo con estos otros a través de calzadas, habrían construido antes del año 1000, pongamos ese punto de prueba, 1000, antes y después. Y las construcciones deberían de ser previas a 1000. Para la segunda posibilidad,
que es cuando se nuclean y abandonan la periferia, es que disminuiría la densidad de material cultural después de 1000, porque se nuclearon y abandonaron sus casas. Y las construcciones de alrededor serían cercanas a 1000. Para el tercer escenario, la ocupación regional se habría incrementado. Después de que se juntan, construyen Guayabo, habría una suerte de expansión, incrementándose después de 1000 y las construcciones serían después de 1000. Sitios arqueológicos con dataciones precisas de cuándo se construyeron estructuras. Por el momento solo tenemos 4. Las Mercedes, Nuevo Corinto, La Iberia y Monumento Nacional Guayabo. Únicamente como para contextualizar la situación, en las Mercedes, las dataciones de Ricardo Vázquez se agrupan entre 1000 y 1160. Entonces, indicaría, como no es una fecha, esto en arqueología se infiere como un proyecto constructivo relativamente delimitado en el tiempo. Me van a decir, pero son 100 y pico de años de construcciones. No. Hay probabilidad en este caso son 93% de certeza de que haya ocurrido en cualquier momento de esos 100 y pico de años. Por lo tanto, se alude a un proyecto constructivo planificado de principio a fin. En Nuevo Corinto pasa algo similar, 970 a 1000. También hablaríamos de proyectos constructivos. Parecerían ser episodios claramente delimitados en el tiempo. El otro sitio datado, donde solo hay un estudio radiocarbónico, es la Iberia, en el piedemonte de la cordillera, ya lo señalé, de 900 a 1000 después de Cristo. Para el estudio demográfico, propiamente dicho, se terminó reduciendo el estudio a 8,5 kilómetros cuadrados. Pero bueno, es lo que había, y había que contrastar las hipótesis. Ahora, ya no solo sobre datación, sino sobre la dispersión del material cerámico a través del tiempo. Para saber cuándo fueran construidas las estructuras en los asentamientos a los que se conectan las calzadas de Guayabo, de una parte, no de los 17 kilómetros, se tomaron solo 2 estudios de caso, se eligieron un par de sitios que ahorita mostraré. Tuvimos la oportunidad de documentar áreas empedradas, tumbas guaqueadas, como en la foto de la esquina inferior derecha, para muestrearla. Identificamos construcciones a gran escala, muros de contención para crear terrazas, etc. Un fabuloso equipo de trabajo entre estudiantes, jóvenes, colegas, etcétera, nos apoyaron, pudimos identificar que el espacio construido, el espacio modificado a través del tiempo, es mucho más amplio que solo lo que vemos hoy de Monumento Nacional Guayabo. Nos encontramos con evidencias complicadas de cómo, por ejemplo, en la foto de la esquina superior izquierda, la parte boscosa corresponde a el área silvestre protegida, Monumento Nacional Guayabo. Las rocas que se ven adyacentes al estanque para tilapias, frente al que se encuentra la colega María Laura Sáenz Zulate, son parte de la calzada, de una de las calzadas que sale de Guayabo, esta precisamente.
arrasada para la construcción del estanque. Y entonces aquí también quiero dejar como sobre la mesa una de las dificultades a las que nos enfrentamos en la investigación arqueológica, y es cómo gestionar la conservación del patrimonio cuando patrimonio arqueológico no implica necesariamente turismo. Es decir, la persona propietaria del terreno no es que va a traer turistas a ver un pedazo de calzada. Necesita desarrollar el terreno, necesita generar producción y terminar lográndolo criando tilapias. Y, uy, termina destruido el camino precolombino. Y sí, hay un delito, etcétera, pero son como de los retos sociales a los que nos debemos enfrentar, ¿sí?